Bienvenidos a Podcast Educaens, un espacio para ti donde tendremos temas de interés estudiantil. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Podcast Educaens. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Podcast Educaens. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el profe Omar Pineda Luna. Él es maestro de la Escuela Normal Superior de Tehuacán. Y de hecho, esta entrevista o este podcast tiene como especial intención el poder conocer un poco más al maestro Omar, pero fuera de su faceta como maestro, fuera del aula, y que podamos conocer un poquito más acerca de él. Así que, bueno, buenos días, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Jesús. Pues antes que nada, pues agradecerte que me hayas considerado en esta nueva dinámica que están iniciando y que es importante entrar al vocabulario y al lenguaje de los más jóvenes, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo y estoy para servirte. Sí, muchas gracias, profe. Hablando un poco acerca del vocabulario y de la comunicación, ¿qué le pareció el acontecimiento o suceso del día de ayer respecto a ¿qué podríamos decir? Caída del sistema de WhatsApp, de Facebook, Instagram. Bueno, ya revelé la fecha en la que estamos grabando el podcast, pero en fechas recientes, pues de repente nos vimos que no podíamos comunicarnos, que no podíamos enviar mensajes, que no podíamos subir una historia, ¿no? ¿Qué le parece este suceso, profe? Personalmente a mí me dio mucha tranquilidad porque las redes sociales, si bien es, como lo mencionas, un vínculo de comunicación, también es un vínculo de sometimiento, ¿no? Yo publiqué en Twitter, de hecho, que había sido una mañana y una tarde muy tranquila porque no estábamos en la red del morbo, que es Instagram, en la red del chisme, que es Facebook, y en la red del trabajo, que es WhatsApp. Entonces, a mí me pareció que era una mañana muy tranquila, una tarde muy tranquila, pero en ese sentido también tuvimos una experiencia justamente con tus compañeros donde no nos pudimos organizar porque no había la comunicación por el WhatsApp, aunque había alternativas como Telegram, pues no todos la podían descargar por capacidad de su teléfono. Entonces yo creo que a mí me parece que sí fue muy relajado. Creo que en algún momento, en mi opinión, las redes van a dejar de existir porque hay una sociedad de la evidencia en la cual todo queremos que se evidencie en esas redes, ¿no? Los viajes, las compras, las adquisiciones, el altruismo, ¿no? Cuando somos altruistas también tiene que estar en una foto. Y es una sociedad de la evidencia y justamente no hay nadie que... Anteriormente, en el siglo XX, había alguien que te sometía a esa evidencia. Ahora nosotros mismos nos autoevidenciamos. No hay necesidad de una coacción directa. No es directa, es sutil, ¿no? Esta coacción es muy sutil por los likes, por los me encorazona. Esa es la coacción, pero es sutil en el sentido de que no es una violencia directa, sino que es sutil. Entonces, a mí me pareció que fue muy tranquila la mañana, sin Facebook, sin Instagram ni WhatsApp. Pero bueno, creo que a los jóvenes a algunos les afectó más. No a todos, porque yo incluso fui preguntando en la tarde y había quienes decían pues que no había pasado nada, pero había quienes sí, no habían entrado en una crisis, ¿no? En una crisis, porque eso es lo que hace eso es lo que provoca Facebook, ¿no? Una sociedad de la autoestima, de acuerdo o en relación a los likes que recibes en una foto o que no recibes, también genera en ti algo. Correcto, de hecho, me parece interesante, profe. ¿Realmente usted cree que desaparezcan las redes sociales? ¿Por qué? Y si es así, ¿por qué desaparecerían? ¿Porque el humano cambia o porque cambiaría la forma de comunicarnos? Yo creo que, y por desaparecer yo no digo que en 10, 20 años, no, yo creo que en 80, 100 años. ¿Por qué? Por los algoritmos. Los algoritmos son las nuevas bases de datos de la era post-fordista, ¿no? Antes era el trabajo, antes era los gustos, pero ahora los algoritmos que están en las redes sociales
que son lo que realmente vende Facebook a las empresas o Instagram a las empresas. Porque es un círculo vicioso, ¿no? Aparentemente Face, Instagram y WhatsApp es gratuito, pero en realidad lo que venden son tus bases de datos. ¿En qué páginas visitas? ¿A dónde le das likes? Preferencias, gustos. Sí, ¿cómo explicar que cuando despertamos y soñamos o nos acostamos pensando en una bici, al otro día al revisar cualquier red, pues ya está un anuncio de una bici? Entonces, por eso creo que van a desaparecer, porque la humanidad, hombre, mujer, espero que nos demos cuenta de esto que están vendiendo en nosotros, y que al final es una invasión a la privacidad, a tus gustos, a lo que piensas, y que incluso entonces ya no eres tú el que eliges, sino son las empresas las que eligen qué es lo que tú debes comprar, cómo comprarlo, cuándo comprarlo, y eso nos despersonaliza de alguna manera, nos vuelve parte de ese enjambre, ¿no? Ese enjambre que está hiperconectado, hiperespecializado, hiperevidenciado, y hay una infodemia, ¿no? También en las redes hay una infodemia que no necesariamente es una sociedad del conocimiento, sino una sociedad del desconocimiento, ¿no? Precisamente, ¿no? Con estos nuevos términos que tratan de definir a nuestra sociedad, la sociedad de conocimiento, pero realmente este acceso a la información, realmente tenemos al alcance todo el conocimiento del mundo en el celular, y lo ocupamos en Facebook o este tipo de cuestiones, ¿no? Y hablando acerca de preferencias y gustos, acerca del tiempo y lo que hacemos con él, ¿cuál es su actividad preferida, profe? ¿Qué le gusta hacer más una vez que termina aquí su jornada en la ENS? ¿Qué es lo que en sus ratos libres, en sus tiempos libres, a usted le gusta realizar? A mí me encanta el deporte, ¿no? Estoy trato de mantenerme en forma, entreno martes y jueves, miércoles juego, sábado juego y domingo juego fútbol. Y en mis ratos libres también suelo pues hacer lectura, no obligatoria, no una lectura por placer. Y qué más, hacer de comer, hacer yoga, meditación, que durante la pandemia fue algo que me ayudó mucho. No creía mucho en el yoga ni en meditación, pero cuando empecé a leer y a informarme me di cuenta que sí tiene un sustento científico comprobado, y eso fue lo que más me impulsó a empezar esta práctica, que es para la mente, ¿no? Es para la mente y para el cuerpo el yoga, ¿no? Yo de hecho también lo practico un poco, la meditación, o trato de hacerlo. Es interesante la forma que te da para pensar una vez que estás relajado y meditado. Sin entrar en cuestiones profundas y personales, profe, ¿alguna cuestión que nos quiera compartir que haya usted analizado, o esa epifanía, alguna epifanía que haya tenido usted durante la meditación? No, la meditación que yo hago es guiada, entonces algo que pretende la meditación es detener mi cerebro, okay, detener mi mente, porque me cuesta mucho hacerlo para dormir, detener mi mente. Yo creo que es parte de mi mente, pero también es parte de estrés, entonces por eso lo empecé a hacer, porque no se detiene mi mente. Entonces la meditación que yo hago es para detener precisamente mis pensamientos. Y como es guiada, pues trata de no hacerme pensar, ¿no? Más bien distraerme. Sí, de hecho es lo que sucede, aunque sabe qué es lo que pasa, muchas personas, por ejemplo, para tratar de silenciar la mente, lo hacen con ruido. Lo hacen a través de ponen música muy alta, ven una serie de televisión, cuando en realidad la meditación es una gran forma de hacerlo, ¿no? Sin embargo, todos tenemos ciertos gustos o preferencias respecto a algún tipo de cine, a algún tipo de música. En ese sentido, profe, ¿qué consume usted? Por ejemplo, ¿le gustan las plataformas de streaming? ¿Cuál es su película favorita? Mi película favorita... no sé, siempre lloro con Armagedón. Okay. Aunque ya la haya visto muchas veces. Me gustan las comedias románticas. Bueno, me gustan y me disgustan, porque sé que es parte de la mercadotecnia de un final feliz, ¿no? Que nos vendió Disney, y que eliminó a las tragedias griegas, ¿no? Los griegos siempre había tragedias, porque la vida es así, es trágica. Y Disney nos vendió una vida
Fantasía. de fantasía, y que esa no es la que no existe, ¿no? Pero ¿qué le gusta? Perdón, ¿qué es lo que le gusta de las comedias románticas? Que me entretienen, que me hacen reír, porque pues estas semanas son las semanas de estrés de trabajo, pues necesitas algo que te distraiga, que no te haga pensar. Y las comedias, como son bobas, pues te ríes, no necesitas pensar, analizar, relacionarlo con algún suceso. No, son comedias bobas que son para que te rías y para que dejes de pensar, ¿no? Es como desconectarte un poco del trabajo. Eso hago con las series, ¿no? Si quiero desconectarme un poco, veo algo que me entretiene y me para en el cerebro, ¿no? Por eso lo hago, más que por pensar en esa idea romantizada de la pareja feliz. Lo hago más bien que es para bobear, ¿no? Para tu cerebro. Claro, es tiempo de ocio y libertinaje, ¿no? De hecho, si me lo permite, en un momento entraremos en el tema del amor, si usted me lo permite, maestro. Pero antes de eso, en cuanto a música, gustos musicales, ¿qué prefiere usted? ¿Qué es lo que escucha? Pues ahora he estado escuchando mucho a Siddhartha, he estado escuchando mucho a Sicarzo, un nuevo grupo que vi. Me gusta muchísimo Alejandro Fernández. De hecho, no sé, me gusta mucho, ¿no? Todas sus canciones. Los clásicos, ¿no? José José. Pero también me han gustado los nuevos grupos, ¿no? Que como que son salen de Zoe. Y hay muchos como Camilo VII. Y sí, en general me gusta todo tipo de música, ¿no? No desprecio ninguna. Reggaetón, banda. Sí, reggaetón, banda. Para todo hay momentos. Música hasta clásica, ¿no? Que también a veces es necesaria. Pero de todo, hasta Arjona, ¿no? Muchos critican a Arjona y se burlan de él, pero a mí me gusta. Entonces, antes me daba pena decirlo, ahora digo, no, ¿por qué? Pues sí es mi gusto. Antes era un gusto culposo, ahora solo es un gusto. Ahora es un gusto, sí, así son los gustos, no hay que apenarse de ellos, pues nos gusta y ya. Claro, es lo que nos gusta. De hecho, profe, le iba a preguntar, ¿ustedes de quienes escuchan la música sin más o de los que cantan la música? Yo la canto, yo prefiero cantar, incluso si es en inglés me la tengo que aprender. La googleo para ver la letra y me la tengo que aprender. A mí, sí, manejando me gusta cantar, en casa me gusta cantar. Antes cantaba, de hecho, pero creo que lo hacía mal, entonces lo dejé un tiempo, ¿no? Ok, sí, sin duda Alejandro Fernández no se puede escuchar de otra forma. Y bueno, entrando un poco acerca respecto a la historia del profe Omar, ¿cómo llegó usted a la Escuela Normal Superior de Tehuacán, profe? Pues fue una experiencia muy, muy significativa en mi vida. Yo en el 2018 al 2019 estaba trabajando en la administración pública en un municipio de los alrededores de Tehuacán, y el doctor Juan Carlos Andrade Castillo, que es profesor de la normal, me comenta que había unos espacios para dar clases, y yo le contesté, maestro, pues es que estoy en el ayuntamiento y tengo un horario que hay que cubrir. Y ya le digo, en la tarde podría después de las 6, pero me dijo que no, que en la escuela normal solo era de 1 turno matutino a 3. Entonces, un sábado vine a una entrevista, estaba la maestra Maribel, el maestro May. Me dijeron que había una materia que era de 7 a 9 y que si la podía dar. Me hicieron una entrevista, ya les comenté un poco de lo que yo había hecho educativamente y académicamente. Pero pues estaba mi situación con el ayuntamiento. Entonces después fui a hablar con la regidora con la que trabajaba. Me dijo que por ella no hay problema si entraba 1 hora tarde. Y después hablé con la contralora y me dijo, sí, llegas 1 hora tarde, te vas 1 hora tarde. Entonces fue que pude dar clases de 7 a 9 y a las 9 pues salía corriendo al trabajo del ayuntamiento. ¿Hasta dónde era, donde tenía usted que laborar? Hasta Tlacotepec, el municipio de Tlacotepec, de Benito Juárez, o mejor Tlacotepec, para que no sepan cuál es. Hasta allá tenía que ir, y ya después, pues nada más venía en las mañanas. Yo no conocía la dinámica de la normal, no me dio tiempo de hecho, porque cuando ya estuve aquí en un horario completo, pues fue el COVID, entonces no conozco a varios profesores y profesoras.
de la normal por lo mismo de la pandemia, ¿no? Que ya no pude, yo no entré de lleno en lo presencial, yo solo venía de 7 a 9 y me iba a mi trabajo, no estaba a ningún convivio o a las reuniones tampoco podía asistir, pero pues porque nada más tenía esa materia, tenía una materia y empecé con una materia. Y ya ¿Recuerda usted cuál era, perdón? Sí, retos en el aula diversa, Okay. con telesecundaria. Excelente. Sí, me gustó mucho esa materia, de hecho hicimos un proyecto al final de enseñanza y aprendizaje alternativa, donde alejamos el currículum positivista y aprendimos con poesía, con literatura, con música, con dibujo gráfico de esta caricatura crítica de los periódicos, y todo el sustento era que todos debían ser mexicanos, ¿no? Como Alfonso Reyes, Paz, en la poesía, ¿no? En la literatura Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta. En la música, por ejemplo, vimos hay una melodía muy muy famosa a nivel mundial y que es de un mexicano, que es el Vals para Elisa, y hay otro de Juventino Rosas, no sé si lo he escuchado, es a nivel mundial súper conocido y es de un mexicano, de caricatura también. Entonces ese fue mi proyecto final y los chicos de tele, que ahora ya creo que están en quinto, lo hicieron muy bien, ¿no? Y desde ahí yo venía manejando un discurso, ¿no? De colonial o anticolonial, pero que a la vez luego me di cuenta que era identitario hacia lo que es mexicano, y también eso no es una buena señal, porque generas identidad, y cuando generas identidad generas discriminación, porque dices, yo soy estadounidense, él es latinoamericano, yo soy alemán, él es judío. Son movimientos también identitarios que después se convierten en discriminatorios, pero bueno, eso lo aprendí en la marcha, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Se enamoró usted de la ENS y dejó el ayuntamiento? ¿Qué pasó? Pues la verdad, a mí me encanta dar clases. No sé si los que estén escuchando se den cuenta de eso. Me encanta dar clases en el ayuntamiento. Yo soy pedagogo y soy politólogo. Entonces yo de alguna manera quería poner en práctica mi licenciatura de Ciencias Políticas, porque lo había hecho con la de Pedagogía. Entonces dije, voy a entrar a la administración pública. Algunas cosas me gustaron, otras cosas no me gustaron, pero me di cuenta que pues la docencia siempre me había gustado, no le había encontrado cosas negativas. Entonces el director, el maestro May, me hizo la invitación a colaborar ya en un horario completo. Y pues yo le dije, no, pues sinceramente que en el ayuntamiento yo ganaba el doble que aquí, pero él me dijo que podíamos pues publicar libro, que por cierto ya va a ser nuestro primer libro. Felicidades. Que podíamos ver lo de congresos, que podíamos ver cosas académicas que no se traducían en pesos, pero se traducían en crecimiento profesional, intelectual. Y eso fue lo que me convenció, porque y es un rechazo también a esto de ver la escuela como mercantilizada y que lo que importa es el salario. Entonces eso fue como un rechazo a decir, bueno, sí gano más, pero no crezco intelectualmente, y aquí voy a crecer académica e intelectualmente, aunque no gane lo mismo, pero pues era lo de menos. Entonces me convenció y me incorporé en el 2020, en enero. Pero pues en marzo ya estábamos de COVID, ¿no? Entonces fue como que muy poco tiempo el que pude estar. Y sí me enamoré de la Claro, yo soy ENS al 100%. Fíjese, es muy interesante, ¿no? Que la pandemia y todo lo que trajo, interesante y trágico, ¿sale? Pero ¿cómo se ha sentido usted, profe, en esta forma de enseñar tan diferente, este nuevo reto? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué sensaciones le ha dejado la pandemia? Pues como lo dijiste, es un hecho trágico, extraordinario. No hay un culpable directo. Yo en clases ya les dije que el culpable tiene nombre y apellido, que es capitalismo, globalización, por los argumentos que ya di. Y quiero iniciar que es trágico porque todos perdimos familiares, todas perdimos familiares muy cercanos, muy muy cercanos, y es muy trágico, porque además no era una muerte rápida, era una muerte lenta, y por la forma en la que era también era trágica, porque no podías estar con tus familiares.
llevándolo ya a la educación como lo comentas o como lo viví yo, pues a mí me ayudó muchísimo porque pude escribir y pude leer y pude reconsiderar la escuela, que reconsideremos a la escuela como un espacio donde hay un encuentro con el otro, no como un espacio de memorizar, de saber conceptos, vidas de personajes, no sé, hasta con las matemáticas tengo mis dudas, pero sí con un espacio de encuentro. Entonces me ayudó a pensar qué estábamos haciendo como profesores, como lo comentabas al principio, desmitificar algunas cosas que estaban muy en un altar, y una de ellas fue para mí, en mi opinión, yo no sé, lo de los demás lo respeto, pero en mi opinión la escuela, ¿no?, debe ser desmitificada, debe liberarse el aprendizaje de la escuela, porque la escuela aparentemente lo monopoliza, es decir, pareciera que la escuela es el único lugar donde se aprende, y yo creo que es el lugar donde menos se aprende. Yo sé que es un riesgo y que va en ello mi profesión, pero pues hay que decir las cosas como son. Los que están escuchando, y creo que les hice la pregunta a Abrego, ¿cuánto de lo que sabemos de la vida lo aprendemos en la escuela? ¿No? Un 30%, 40%, pero la mayoría lo aprendemos fuera, solo que como ese conocimiento o ese aprendizaje no entrega un certificado, pensamos que carece de valor, y como el de la escuela sí te entrega un certificado, un título, pues le damos más valor, pero responde a esta sociedad que de la evidencia, ¿no? Te debes evidenciar lo que eres con un papel, con un título. Entonces, pues yo a mí esta pandemia me ayudó mucho a ver eso de la escuela, y a ver cómo también pues la sociedad no sé si entró en conciencia o está en conciencia, pero el virus fue una respuesta, ¿no?, al ecocidio que están generando estas grandes empresas, y la naturaleza siempre encuentra una manera de responder con fenómenos naturales, ¿no? No sé, pareciera que sí es una respuesta. Yo sé que la naturaleza no tiene conciencia, pero ¿cómo explicamos que un temblor sucedió en un mismo día, ¿no?, en una misma fecha especial? Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, me parece interesante todo lo que comenta y la perspectiva en la que lo aborda, pero me causa curiosidad, si hay que desmitificarla, o si la mayor parte de lo que aprendemos no lo aprendemos en la escuela. ¿Cómo fue este acercamiento que tuvo usted con la docencia, en el sentido de que, por ejemplo, siempre ha querido ser usted maestro, o fue algo reciente? Coméntenos, profe. Pues realmente creo que son decisiones que se toman sin pensar, y que tú no puedes decir que, en mi opinión, Claro. tú no puedes decir que ya amas una carrera sin conocerla, porque no puedes decir lo mismo de las personas. Tienes que conocerla, ¿no? Tienes que enamorarte o desenamorarte, o convencerte de que no es. Entonces yo le di una oportunidad a la pedagogía me dio una oportunidad a mí, y yo creo que en los primeros años, la verdad, estaba muy deprimido. Después me enamoré, porque es eso, ¿no? Conoces y te enamoras de la profesión. Después encontré otra profesión que también me enamoré, que me ha dado mucho. Mis dos perfiles me han dado mucho en la vida, me han llevado a muchos lugares, me han llevado a tener muchos reconocimientos, pero porque hay que dar esa oportunidad de conocer a las profesiones, de conocer las materias, de conocer de lo que se trata, y en ese proceso enamorarte. Entonces yo no podría decirte yo quise ser siempre profesor, porque estaría mintiendo, ¿no? No sé qué quise ser siempre, pero lo que sí sé es que me enamoré de estas dos profesiones, y que me han dado mucho, y que espero que ellas no se desenamoren de mí, o que yo no las defraude, y yo espero también no defraudarlas, ¿no? Aunque son dos, yo lo sé, pero así fueron las cosas. ¿Cómo se dice? ¿Usted es laboralmente poligámico? No, yo creo que la administración pública ya no regresaría. Ok. Yo creo que ahorita me estoy iniciando, digamos, como
no sé, no quiero llamarme investigador, pero parte de lo que hago es eso, ¿no? Leer realidades educativas e interpretarlas. Entonces, escribir es otro trabajo. Escribir es un momento de detenerte, de reflexionar y de eso que piensas pasarlo a términos que alguien va a entender y que tú quieres expresar eso. Es difícil escribir, la verdad. No sé, es muy complicado, pero me gusta escribir. Entonces, a lo que voy es que sí me quedo en la docencia, estoy iniciando esto de escribir y de investigar y me está gustando también. Entonces eso, yo creo que además se complementan los dos perfiles. Sí, bueno, de hecho en clases recientes igual nos incentivaba a ser investigadores, ¿no? Y sí, es algo que, bueno, no sé qué opinión le merezca, profe. Hace falta, bueno, ve lo que lo comentábamos, los filósofos y los científicos. Sí, ¿qué nos podría comentar respecto a ello? Pues yo creo que no hay ninguno mejor. Creo que el que sí supera a ambos, lo repito, es el poeta. Okay. Porque el poeta trabaja con la realidad, pero trabaja con la abstracción y no le importa que sea empírico o filosófico, ¿no? La poesía es la respuesta a varias cosas, ¿no? Pero del filósofo y científico yo creo que se complementan, no es uno mejor que otro. Yo les decía que ustedes pues sí van para científicos sociales porque en sus prácticas, en sus jornadas de observación tienen que dar una respuesta académicamente argumentada. No podemos las planeaciones decir, le voy a poner esta dinámica porque se me ocurrió y es bonita, porque entonces cualquiera lo podría hacer. Ustedes tienen que decir, yo estoy poniendo esta dinámica porque responde a una teoría de enseñanza y porque responde a una teoría de aprendizaje y porque el juego viene de un término específico y por eso estoy haciendo esa planeación. Pero si planeamos porque se nos ocurrió un día antes, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, eso los hace científicos, sociales, educativos. Y también podrían ser filósofos en algún momento, ¿no? Y también poetas, si ustedes se lo proponen. Entonces, creo que la investigación es muy necesaria en México, pero le rehuimos a la investigación porque es mal pagada, no es valorada, pero sí necesitamos mucho. Pareciera que en la educación ya está todo hecho y no. Ustedes creo que en la práctica se dan cuenta que falta todavía mucho por hacer. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero, profe, ¿escribe usted poesía? No sé si es poesía o es una aspiración a poesía o si son versos o si son... Pero me encanta escribir, ¿no? De estas situaciones trágicas de la vida, de encuentros obviamente amorosos también. A mí me encanta escribir, pero no sé, yo no le llamaría poesía, creo que todavía no tiene ese nivel, okay. Pero me encanta escribir, ¿no? Sí, de hecho, y bueno, entre algunos de los artículos que hemos o podemos encontrar en la red, hay uno que habla precisamente respecto al amor, y vi que la fecha de publicación era febrero, ¿no? Sí, hay muchas cosas interesantes y parto de lo que ya hemos comentado, el hecho de las redes sociales y cómo nosotros nos vendemos como un producto ante las redes sociales. También mencionaba en el artículo respecto a que de hecho esa es la forma en Inglaterra, en Londres, que tienen las personas para poder presentarse, ¿no? Pero profe, realmente, bueno, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar la atracción del amor? Pues yo tengo mis lecturas sobre el amor y qué bueno que sean varias y no una, porque pues eso enriquece, ¿no? Y es una contradicción hacia uno mismo y una contradicción hacia lo que se afirma como una verdad absoluta. Entonces, pues creo que la atracción y el amor en una mirada, no digo que yo lo afirme, en una mirada es un constructo social. Los animales no se aman a otros, ¿no? El perro no ama a otro perro, a una perra. El gato no ama a otro gato y por lo tanto no está en la naturaleza. El único que ama es el hombre y la mujer. Pero si son los únicos que aman, entonces es un invento de la humanidad. Eso es una mirada.
Otra mirada es que en realidad sí responde a emociones y a sentimientos y a esta idea que es muy del siglo XX, ¿no? En la cual pues debes enamorarte de alguien para ser feliz, ¿no? Entonces esa es otra que creo que la mayoría se incluye en esa mirada sobre el amor, ¿no? Porque al final sientes y eso te hace ser humano, humana. Sentir es importante, ¿no? Más en esta sociedad, como tú lo decías, donde nos hemos descorporalizado, nos hemos vuelto imagen y ahora las imágenes son las que hablan por nosotros en las redes, ¿no? Y ahí es donde nos vendemos como productos, como tú lo comentabas. Es la única forma en que tú puedes conocer a alguien en Inglaterra, es a través de Instagram, y si no, pues no pasan al otro paso, que es WhatsApp. O sea, WhatsApp es muy muy privado, no pasas a WhatsApp si no pasas por el filtro de Instagram. Es decir, si no le gustaste en Instagram, no te va a dar tu WhatsApp. Pero gustar en el sentido de una imagen, y una imagen más con esta sociedad que elimina las imperfecciones, es una imagen de los filtros. Entonces, por muy bien que tú veas a alguien en Instagram, puedes llevarte una sorpresa cuando está en persona, ¿no? Entonces no asegura nada en Instagram. Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé ustedes, pero a todos nos ha pasado. Yo le iba a preguntar eso, profe, ¿le ha pasado? ¿Que se ha llevado sorpresas de redes sociales a la vida real? Pues no soy muy de Twitter, soy muy de Twitter. De Instagram es muy raro, sí tengo Instagram. Facebook es por la misma dinámica del trabajo. Sí me he llevado sorpresas, ¿no? Sorpresas, y creo que también se han llevado sorpresas conmigo. No digo que yo sea como en la imagen, ¿no? O que las otras personas. Yo creo que ha sido a la par, pero es padre porque es padre y no es padre. Es padre en el sentido de que conoces a la persona, ¿no? Y no te llevas por la imagen. Y no es padre porque pues te vendes como algo que no eres, pero que responde a una sociedad que quiere que seas así, blanca, ¿no? Con las facciones finas, cuando en realidad no somos así. Y debemos aceptarnos, o sea, debe haber una aceptación en redes, ¿no? Si te toman una foto y la suben, pues así que se quede, porque así eres. Pero entre más filtros le pongas, creo que más te estás quitando tu esencia como persona y como imagen. Y un poco esto de el cómo estamos socialmente cambiando constantemente, pero ahora la curva de este cambio está cada vez más pronunciada hacia arriba, ¿no? Estamos evolucionando y estamos cambiando. Entrando un poco en el área de de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, ¿qué opinión le merece estos cambios que se están dando a nivel social? ¿Hacia dónde cree que nos llevará? A una completa, digamos, en un futuro ya definitivamente no necesitaremos tener ninguna interacción con la persona, ¿o cree que cambiará esto? No, la pregunta es muy peligrosa. La pregunta y la respuesta creo que son muy peligrosas. ¿Hacia dónde nos está llevando esto? Hacia una eliminación del ocio, porque el ocio se ha mercantilizado. ¿Qué hacemos en los tiempos libres? Netflix, pero tienes que pagar. Facebook, pero tienes que comprar, ¿no? Viajar, pero tienes que pagar. Ir al cine, pero tienes que pagar. Pero ahora, ¿hacia dónde va dirigido esto? Es muy peligroso. Yo veo que sí se va a dirigir, más por la pandemia. La pandemia adelantó en México por lo menos 15 años o 20 años lo que tendría que haber pasado en el 2040. Ya lo adelantó. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Un supervisor que tendría que llegar a una sucursal automotriz, que en una semana se hacía, tendría que hacer 3 visitas, ahora en un día hace 5. Eso quiere decir que va a eliminar trabajos. Las empresas como Liverpool, como Fábricas de Francia, estas empresas que tienen que comprar un terreno, construir, pagar arquitectos, material, suministrar,
con la pandemia todo lo hicieron digital. Entonces, esto está encaminado a desaparecer el comercio tangible y que ahora sea digital, pero ahí te ahorras todo esto. Sigues dando el mismo precio, pero ya no tienes trabajadores, solamente computadoras que son programadas por un ser humano, pero que ya no hacen como lo hacen en Liverpool o como en fábricas de Francia. Va a eliminar trabajos. Ese es un ejemplo. Amazon, lo que pasó con Amazon, que los trabajadores ni siquiera podían ir al baño, en su lugar tenían que hacer del baño. ¿Por qué? Porque Amazon, con la pandemia, todos empezaron a comprar en línea, no en tiendas físicas, ¿no? O Google, por ejemplo, tiene más PIB que el país de Bolivia, que un país, y Google tiene escasas sucursales tangibles. Todo es mediante cosas intangibles y abstractas, y aún así generan riqueza. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido? Yo creo que va dirigido hacia pérdida de trabajos, hacia pérdida de interacción, como dijiste. Por la situación pandémica nos dimos cuenta, o las empresas ya venían en esa dinámica. Hay bancos, hay un banco o hay dos bancos que no tienen ninguna sucursal en el mundo y que están poniendo promociones, y que la gente está adhiriéndose más a estos bancos, porque no cobran comisión, son intereses bajos, pero no tienen ninguna sucursal física, no tienen. Entonces hacia allá va dirigido, incluso en supermercados, ¿no? Ya no están las cajeras, tú mismo vas pasando, tú metes tu tarjeta y te cobran, ¿no? Así es en otros países como España, por ejemplo. Ya no hay cajeras, tú mismo vas por tus cosas, pagas con tarjeta y ya no necesitas una cajera. Entonces va a eliminar trabajos. Es peligrosa, la respuesta es peligroso, pero y no sé si algo podríamos hacer, eso no podría responderlo. Creo que dentro de muy poco sabremos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y sí, poco a poco las cosas se darán de manera natural. Me parece, qué interesante, profe, qué interesante todos estos temas, qué interesante la forma en la que los presenta. Si me lo permite, ahora me gustaría hacerle unas preguntas rápidas, sencillas, no necesitan una respuesta, digamos, una respuesta rápida es perfecta, ¿sale? Por ejemplo, iniciemos. ¿Su bebida favorita? Bebida favorita, tequila. ¿En serio, tequila? Sí, en caballito, Excelente. La plataforma de streaming favorita. Netflix. ¿Y de Netflix lo que más le ha gustado? ¿Serie? Dark. Sí. Ok, muy bien. Ya, hasta en los gustos profundos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Su hora favorita del día? Hora favorita, despertar. Es una bendición despertar. ¿Y por qué? Porque te da otra oportunidad de hacer las cosas bien, te da otra oportunidad de aprender. Despertar siempre debe ser agradecer, porque estás con vida además. Okay. Le iba a preguntar, que se me escapó hace un momento, ¿cómo fue su experiencia precisamente en otra ciudad? Usted ha estado en otras ciudades. ¿Qué experiencias le evocan esas vivencias? Muchísimas, no sé si esa puede contestar rápido, pero esa no la debí poner en las preguntas rápidas. Voy a decirte una experiencia de cada lugar que me marcó. Okay. Por ejemplo, estuve en Montreal, Canadá. Okay. Y fui a un casino de 5 pisos y perdí. Metí mi mochila. Okay. Y perdí el número. Pierdo muchas cosas. Perdí mi número, entonces dije, ¿qué? O sea, me espanté porque en mi mochila además venía mi pasaporte. Híjole. Y venían muchas cosas, ¿no? Todos los papeles. Y yo pensé en México. En México revisan las cámaras, en México te cobran, en México. Yo pensé en México, iba con esa idea, ¿no? Pues además era mi primer viaje fuera del país. Y regreso muy apenado con la señorita, ¿no? En inglés nos comunicamos. Hablan francés, pero hablan inglés. Y le comenté, perdí mi número y tiene mi mochila acá. Muy espantado, dije, bueno, las horas, además soy latino, no me van a creer. Bueno, pues, o sea, yo me iba súper latino. Y dije, no, ¿qué voy a hacer? A lo que la señorita me contestó. Me dijo, sí, no hay problema, solo dígame el color de su mochila y lo que traía adentro.
Y yo le dije, color rojo, traigan mi pasaporte, mi cartera. Y me dijo, aquí está. Ya estaba ahí. Ya se acabó, o sea, no revisaron cámaras, no me cobraron por perder el número. Nada, que yo pensé en México y dije, me va a pasar todo. Y luego latino, no me van a creer, van a decir que quiero robar, porque pues sí hay ese prejuicio de los latinos. He estado en museos y las personas se han alejado de mí por ser latino. Entonces dije, no puede ser. Pero pasó eso, primer mundo, obviamente, ¿no? Primer mundo, creen en ti. Sí, me dijeron, en medio minuto ya tenía mi mochila yo de regreso sin haber revisado cámaras, sin haber pagado multas, sin haber sido discriminado por ser latino. Esa fue la experiencia que me marcó de Montreal. Perdón, profe, pero es que antes de pasar, ¿y por qué estaba usted en un casino? Porque fui con un maestro, mandamos una ponencia a un congreso internacional de ciencias políticas, nos las aceptaron, la UAP nos apoyó con el boleto y los viáticos, y fuimos a un congreso internacional de ciencia política, el más importante del mundo, y yo di una ponencia en inglés. Eso también fue una experiencia, ¿no? De los nervios, porque además yo era estudiante todavía, sí, yo era estudiante, y ¿Hace qué tiempo, perdón? Eso fue en el 2015, me parece. Sí. Yo era estudiante y fuimos, y el maestro Arturo García Mata, a él le gustaba el casino, y como yo iba porque todos los pisos te daban gratis comida, café, y como en Canadá son los dólares, yo iba por eso, él sí iba a jugar, ¿no? Entonces yo iba por el café y por lo gratis, ¿no? Y ahí podías comer, porque pues es un primer mundo, no les pasa nada si te dan un sándwich, si te dan un café, si te dan un refresco gratis. Ellos con el casino ganan el triple. Entonces eso, yo ni aprendí a jugar ni sé jugar, pero el maestro sí sabía, entonces yo iba por acompañarlo y por la comida gratis. Se me vino a la mente en cuanto empezó la experiencia, perdí, y en un casino. Yo pensé que había usted perdido en los juegos, ¿no? Imagínese la experiencia de perder en dólares. O sea, imagínese que le den la cantidad y no son pesos, son dólares. Ok, ¿y otra experiencia en otro lugar? He estado en Colombia, pero me gustaría contar las experiencias de Europa, que también me marcaron mucho. En España, por ejemplo, educativamente me marcó que yo fui a hacer una estancia de investigación en la Universidad de La Coruña con el doctor Julio Torres, es muy conocido a nivel mundial, y lo que me marcó fue, me marcaron muchísimas cosas, también es un primer mundo, ¿no? Pero lo más significativo fue que existe todavía esta discriminación, ¿no? De estar en un centro comercial comiendo papas a la francesa con las manos y que llegara una persona de una edad avanzada y me dijera, aquí no somos neandertals, ¿no? Come con tenedor. Y eso me marcó porque dije, ¿qué? ¿Cómo? Según yo estoy en un país de primer mundo y existe todavía esta discriminación. Okay. Y no supe qué hacer en ese momento, ¿no? Ya después reflexioné y dije, no puede ser, o sea, al principio sí no me enojé ni nada porque yo comprendí, era una persona, y bien dicen, es el viejo continente, ¿no? Es un continente con algunos lastros conservadores, pero eso me marcó, y en la universidad educativamente iba a iniciar esto, que allí ya el constructivismo que aquí está de moda, ahí ya se ríen del constructivismo desde hace 30 años, ya no lo utilizan, no utilizan ya interdisciplinaridad que está llegando poco a poco a México. ¿Qué me marcó? Fueron muchas experiencias en realidad, las comidas, ¿no? La comida que a mí me la daban en la universidad, pero eso me ahorraba 400 pesos diarios, un corte de cabello que me costara 200 pesos. Me gustó la ciudad en donde estuve, además me gustó muchísimo. ¿Cuál, perdón? Estuve en La Coruña que pertenece a Galicia, okay. Galicia, y la ciudad es Coruña, pero es Galicia, hablan gallego, tuve que aprender algunas palabras. ¿Recuerda alguna en este momento? Nada más las de falar. ¿Qué significa falar? Falar es, podría decir, ¿no? Yo pensé que significaba otra cosa. No. Y bueno, gracias es graciñas, ya no me acuerdo muchas, ¿no? Pero okay. había varias, es muy parecido al español, pero recuperan eso que se ha perdido. De París, pues la ciudad
¿no? Hice lo que tuve que hacer en París, que fue enamorarme y romperme el corazón en un mismo día. Excelente. Pero tienes que hacer, así hay todos dicen este síntoma de París, o le llaman de otra manera, no me acuerdo. Sí pasa. La ciudad es tan mágica que te enamoras, pero también te desenamoras. No, yo no me desenamoré un día, pero me di cuenta que era el síndrome de París lo que me estaba pasando. Tienen que vivirlo, si ustedes tienen que vivirlo. O sea, a mí fue una experiencia muy bonita porque además encontré a mis amigos y amigas allá, en París. En España estuve con una estudiante española, salíamos muy poco. Y además porque iba a estudiar, ¿no? Iba a estudiar, o sea, no podía irme ya de fiesta. Yo sí iba a la universidad, hacía mis cosas. Pero en París sí fue totalmente una distracción. Me impresionó que es una ciudad muy cosmopolita, hay de todo. Me impresionó que yo fui en las elecciones y que los franceses hablaban muy bien de Andrés Manuel López Obrador. Me lo decían, que estaban muy contentos. En España también, los doctores me dijeron que estaban muy contentos de Andrés Manuel. ¿Hace qué tiempo, perdón? 2018. Cuando él acababa de ser elegido, ¿no? Sí. Ahorita yo creo que ya no han de estar tan contentos, ¿no es cierto? No sé. no sé si estarían o no contentos, pero en ese entonces estaban muy contentos, ¿no? No, pero París es mágico, muy buenas experiencias. Bueno, a excepción esta de que también me rompí el corazón. Escribí un poema, de hecho, París, que obviamente pues tiene que ver y tiene relación con una chica. Y de París, que me impresionó mucho una experiencia, ¿no? Estaba viviendo con una profesora y llevé a mi amigo Emil es inglés. Entonces era un barrio de negros. Y él tenía mucho miedo, ¿no? Y yo le dije, tranquilo, vienes con un latino. ¿Tú crees que no nos respetan a nivel mundial? Porque luego en las calles había negros, ¿no? En las calles, y decía, hay que cruzarnos. Digo, no. Digo, mira, y es más, los voy a ver a los ojos y vas a ver que ellos se van a bajar. Y me decía, no, amigo, no hagas eso, no somos bienvenidos acá. Digo, tú tranquilo. Y lo hice. Digo, quédate acá, los voy a ver a los ojos y tú me vas a decir si bajaron su mirada o no. Y lo hice. Y pasó, bajaron su mirada, ¿no? Porque saben que, o sea, los latinos, yo no soy violento, obviamente, ¿no? Pero soy muy latino, entonces se adhieren a esa imagen que damos, ¿no? Y desde ahí, mi amigo, pues ya íbamos tranquilos en la calle, no nos pasó nada, a pesar de estar en un barrio, ¿no? Pues sí, un barrio negro, así se le dice, ¿no? O sea, no es discriminación ni nada, no vayan a salir, sí. Entonces, esa experiencia, y los museos, ¿no? El Museo del Louvre, creo que... ido al Museo del Louvre. El más importante, vi a la Mona Lisa, es una... No sé, ha de medir como 50 centímetros por 50, pero es la que más van a ver. Está la Libertad griega, está la Venus del Milo, pero pues obviamente que para estar en ese museo debería estar 3 días, todo el día. Nosotros nada más estuvimos un día entero. Fui con Emil y una amiga que me dijo, no vayas, vas a desperdiciar 500 euros, o no sé, cobran como 1,500 pesos. Y yo casi le hago caso, pero pues es que ella había vivido unos 3 años en París. Ya estaba como que acostumbrada y yo ya no iba a regresar. Qué bueno que no le hice caso y entré porque vale mucho la pena el museo. Y ahí es donde me pasó esto que te decía, que yo me acercaba a ver las pinturas y la gente pues elegante se alejaba, ¿no? Creían que les iba a sacar algo de su bolsa. Entonces Europa, por ejemplo, en los aeropuertos siempre hacía burla con Emil porque había una fila para extranjeros, foreign guys, y una para citizens, ciudadanos europeos. Entonces él no hacía fila y yo tenía que hacer fila y siempre me esperaba. Y cuando salía de la fila decía, es porque soy latino, ¿verdad? Y Emil me decía, sí, es porque eres latino. También había eso no debería existir, ¿no? Como en una fila los europeos y norteamericanos, y en otra los que son latinos y africanos y asiáticos, sí, la fila es para que te revisen, pasaporte, para que te revisen que no vayas a meter algo, y los europeos no, ellos pasan como si nada. O sea, hay muchas cosas de este siglo XXI que parecía que ya no existen, pero siguen lastros. Y en Londres, estuve en Londres, pasé Portugal por muy poco, pero en Londres estuve con una familia y con Emil, la familia de Emil. Okay. Y ahí me pasó una experiencia que quisiera contar, última, que fue
que para ellos vivían en Bristol. Estaba como a 3 horas y media o 4 en tren del aeropuerto de Londres. El aeropuerto de Londres es de 5 salas. El de la Ciudad de México es de 2 y se me hace grande. Imagínense, este de 5 es un monstruo. Y yo me iba a regresar solo, porque cuando llegué con Emil y Emil pues estuvimos en Londres. Londres es bonito, pero es muy capitalista. Y ya en Bristol fue en la naturaleza. Entonces me dijeron hay que comprar el boleto un día antes, que costaba 70 euros, como 3,000 pesos. Y me dieron el boletito. Entonces yo cuando fui al tren dije no me vaya a perder el boletito, lo llevaba muy bien. Pero de Bristol a Londres jamás me pidieron ese boleto, jamás. O sea, pude haberlo no comprado y ahorrarme 3,000 pesos. Pero pues ellos no tienen esa cultura. Ellos saben que si estás en el tren y te subes al tren es porque ya pagaste, aunque no te pidan el boleto, aunque no hagan redadas, porque en París también no te piden boleto. Ellos confían pero como hay muchos extranjeros, ahora hacen redadas cada hora, cada 3, y si no tienes boleto tienes una multa de 300 euros. Y nunca me pidieron, hasta lo tengo de recuerdo, nunca me pidieron el boleto de 3,000 pesos de Bristol a Londres, porque pues los ingleses dan por hecho que tú ya pagaste y que no serías incapaz de subirte y utilizar un servicio sin haberlo pagado. Eso me impresionó. Porque pues uno va con la mentalidad del mexicano, ¿no? Pues no pago si no me lo piden. Pero yo lo pagué. Al menos creo que dejé en los lugares donde estuve, dejé bien a México. Porque pues iba como mexicano, ¿no? Y también cuando estuve en La Coruña rentando, la señora que llegó, no me firmamos contrato, no me preguntó nada, me dio las llaves de su casa. Y en su casa había televisión, en su casa había muchas cosas. Y yo es más, cuando me fui, ni siquiera fue la señora por las llaves. Me dijo, déjalas ahí. No fue a revisar que hubiera hecho algo por latino, ¿no? O que me hubiera robado algo, no. Me dijo, déjalas ahí y yo paso después. Y no, así lo dejé todo impecable, limpio. Entonces ahí como que vas dejando marca también de que cuando alguien llegue a estas ciudades y sepa que es mexicano, tenga como referencia a uno que viaja y diga, bueno, este chico sí cumplió. Y entonces puede darle oportunidad a otro mexicano o otra mexicana que llega ahí, ¿no? Porque tienen esa confianza. A mí me impresionó, nunca firmé contrato, nada. Me dijo, le pagué y dijo, déjame las llaves. Y igual cuando llegué a un Airbnb con una colombiana también me dijo, sí, te dejo las llaves y déjalas ahí. Se acabó, ¿no? Bueno, que a ellos sí te pueden sancionar porque te hacen una reseña mala y ya no puedes después contratar Airbnb. Pero con la otra, después que me pasé, nada. Eso fue muy bonito también, que confiaran, aunque fuera si te veas latino, ¿no? Claro, qué interesantes experiencias. Y para terminar, profe, 2 preguntas. ¿Qué fue lo que más extrañó usted de México cuando viajaba usted, cuando salía usted del país? ¿Qué fue lo que más extrañaba? Y la segunda, ¿a qué otra ciudad le gustaría ir en el futuro? A lo mejor de algún estado de nuestro país o de fuera de él, alguna ciudad. Todos te van a decir que lo que más extrañan es la comida y el picante y las tortillas, porque ni en Colombia conocían el picante ni la tortilla, ni en Montreal hacían tacos muy malos. Bueno, en París sí me tocó ir a una taquería donde sí sabían a tacos mexicanos, pero es lo que más extraña. El picante, porque había comidas muy ricas que tú piensas, con picante sabría muy bien. Y la comida mexicana, la tortilla, porque no hay nada que sustituya a la tortilla. Hay pan, los españoles comen mucho pan, pero es muy pesado el pan. Y ya no quisiera regresar a Europa. No sé, tenía una ponencia justamente en la pandemia en Portugal, que ya me la habían aceptado, con Emil, íbamos a ser los 2 ponentes. Se canceló y querían que fuera virtual, pero pues no es igual. Ya no quiero regresar a Europa, es muy pesado el viaje, son 24 horas y en un asiento muy pequeño. ¿Es claustrofóbico, profe? No, pero no es pesado. Es pesado viajar y estar en los aeropuertos esperando. Yo quisiera ir ahora al sur, más al sur de Latinoamérica. Tengo pensado hacer una estancia, tal vez en Argentina. Y tenía la idea de Estados Unidos, pero no sé, no creo por la situación pandémica y que es más caro. Entonces yo creo que para ahí, si la vida lo permite, si sigo con estos planes que tengo,
me gustaría ir ahí para aprender, ¿no? Para aprender de otras culturas y otras... Te abre tu panorama viajar. Y aquí en México me gustaría estar también en el sur, yo creo. En el sur, o no sé, por Yucatán, que es una ciudad muy tranquila, me han dicho. O la más tranquila, ¿no? Yo creo que ahí sería... Más para visitar, ¿no? Pero mis miras son ir a... Siempre que viajen, a algún otro país, vayan y regresen con algo, un certificado que digan fuiste ponente o fuiste a este congreso o hiciste esta estancia para que valga la pena, ¿no? Entonces yo en Canadá di una conferencia, en Colombia di una conferencia y en Europa pues fui a hacer una estancia de investigación. Siempre he regresado con algo académicamente que fortalezca mi currículum, ¿no? Claro. Pero es muy interesante cómo lo comenta usted. Me gusta mucho esta última parte respecto a las experiencias que ha tenido y que ha vivido, ¿no? Y le deseamos lo mejor, profe. Esperamos que estas metas y propósitos que usted tiene los cumpla como usted lo tiene pensado, lo tiene planeado. Y pues nada, espero que se nos fue el tiempo súper rapidísimo. No sé cómo usted lo sintió, profe. Nada más quisiera adelante. agregar unas cosas más. De las estancias y congresos que he ido, no he pagado yo ni un peso. Es lo que les decía en clase. Todo ha sido por medio de apoyo de escuelas o de apoyo de CONACYT. Y si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer. Todo es cuestión de que quieras y que tengas un apoyo. Obviamente yo no voy a romantizar la explotación, sino que si necesitas un apoyo, por lo menos de alguien cercano, en el sentido de que pues esté echándote porras, ¿no? Por lo menos, y que te haya dado el vínculo de entrar a una universidad, que es un privilegio. Y de ahí en fuera, si ustedes quieren viajar y quieren aprender, es cuestión de promedio o es cuestión de hacer las cosas, porque yo no hubiera tenido la capacidad económica de pagar los viajes y afortunadamente tuve el apoyo de escuelas, tuve el apoyo de CONACYT y cuando llegué a hacer la estancia tuve el apoyo de la universidad todavía. Entonces creo que esto puede ayudar a quien quiera viajar y no, a lo mejor no tengamos ese sustento económico. Por medio de apoyos se puede conseguir, o sea, no es descabellado viajar en este país que todavía apoya a los estudiantes. Entonces yo los invito a que entren a maestrías y posgrados con beca CONACYT y sigan en ese camino de crecer, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Excelentes comentarios, profe. Gracias por el consejo. En lo personal yo lo tomaré. Trataré de seguir su ejemplo y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por haber venido y por compartirnos todas estas experiencias. Yo creo que sí se cumplió el propósito de conocer otra faceta, conocer al profe Omar desde otro ángulo y bueno, lamentamos que no hayamos contestado específicamente las preguntas que ustedes nos mandaron. Esto fue muy rápido. Sin embargo, en realidad yo los invito a cuando estén en clase, aquí en la escuela, a preguntarle y acercarse al profe Omar respecto a algún tema, algo. Aquí abordamos, yo esperaba abordar más temas, pero la conversación se fue más hacia otras cuestiones, pero sí, es orgánica. Exactamente, fluyó. Adelante. Y como les comentaba, que ustedes le pregunten al profe Omar, que ustedes se acerquen al maestro Omar. Él es muy accesible, es muy abierto y sobre todo si quieren desmitificar alguna cuestión, con el profe Omar, él es el indicado. Y también, profe, si nos pudiera usted comentar o compartir sus redes sociales, en dónde lo podemos seguir. Adelante. Facebook, Omar Pineda Luna. Twitter, Omarines10, Omar Pineda Luna igual, me encanta Twitter. Instagram, Omar Pineda Luna, y son las únicas redes que tengo. Excelente, síganlo ahí, y también si quieren invitarlo a alguna conferencia, que dé alguna plática, ahí estamos. Ahí está, perdón, el maestro. Sí, yo también estoy, si quieren invitarme, adelante.
Y bueno, también ya para terminar y cerrando, compártenos en los comentarios a qué maestro de la normal también te gustaría que invitáramos y que lo entrevistáramos de la misma manera. Déjanos tu comentario y pues muchas gracias por estar en esta emisión. Me despido, Jesús Abrego al micrófono y hasta luego. La clase ha terminado. Recuerda que pasamos asistencia con el like que nos dejas. Y no olvides que tu tarea es suscribirte al canal y buscarnos en Facebook como Podcast Educaens. ¿Ya lo hiciste?